Java orientado a objetos. Tema: sobrecarga. En esta lección desarrollaré el tema de sobrecarga. Se trata de un tema muy interesante, ya que el mismo Java ofrece muchos métodos sobrecargados sobre ciertos objetos. La agenda de esta lección es la siguiente. Primero veremos el objetivo. ¿Por qué debemos implementar métodos sobrecargados o constructores sobrecargados? Se pueden sobrecargar tanto métodos como constructores. Luego veremos qué cosa es la firma de un método. En una clase no puede existir dos métodos con la misma firma. Por lo tanto, es importante saber qué cosa es lo que constituye la firma de un método. Luego veremos cómo sobrecargar métodos. Pasaremos a continuación a ver cómo sobrecargar constructores. Y finalmente veremos un proyecto ejemplo donde apliquemos la sobrecarga de métodos. Además de la sobrecarga de métodos, debemos seguir practicando la programación en capas y la programación orientada a servicios, que quiere decir crear servicios que luego pueden ser utilizados por uno o más proyectos. El objetivo: aplicar la sobrecarga para disponer de diversas versiones de métodos y constructores que se puedan aplicar dependiendo de las necesidades que se tengan o se proyecten tener. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros empezamos a programar o cuando tú empieces a programar, te vas a encontrar en una situación en que, por ejemplo, quieres imprimir un objeto. Por ejemplo, factura. Entonces creas un método imprimir factura. Pero luego también quieres imprimir otro objeto. Por ejemplo, imprimir cliente. Entonces, el mensaje es el mismo. El mensaje es imprimir. Pero no vas a crear un método que se llame imprimir factura y otro método que se llame imprimir cliente, cuando tranquilamente ambos métodos pueden tener el mismo nombre. Lo que estaría variando es el parámetro que le pasas, porque el mensaje es el mismo. El mensaje es imprimir, no tienes por qué cambiarlo. Lo que cambia es el parámetro. Entonces, para esas situaciones estaríamos creando la sobrecarga de métodos. Por ejemplo, aquí en la figura tenemos el método valueOf. Tenemos varias versiones del método valueOf, pero si te das cuenta, todos tienen parámetros diferentes. El primero está empezando con un parámetro tipo object, el segundo con un parámetro tipo boolean. Bien, el tercero, el parámetro es tipo char. Acá los tenemos, ¿no? El primero tipo object, el segundo tipo boolean, el tercero tipo char, el cuarto es un arreglo de tipo char, y así sucesivamente. Todos los métodos que tienen como nombre valueOf, el mensaje es el mismo. Los parámetros son los diferentes, pero como el nombre del método es el mismo, se dice que está sobrecargado. Si tú llamas al método y le pasas un boolean, se va a ejecutar esta versión. Si le pasas un float, se ejecuta la versión que está sombreada. Y de esa manera, según el parámetro que le pasas, se va a ejecutar la versión que corresponde.
Por eso se dice que está sobrecargado. Entonces, el parámetro de entrada es el que va a decidir qué versión del método se va a ejecutar. ¿Y por qué creamos sobrecarga? Justamente porque necesitamos ejecutar el mismo mensaje, pero con diferentes datos. Siempre y cuando esos métodos estén dentro de la misma clase. Es frecuente tener esa necesidad de tener métodos sobrecargados porque necesitamos, repito, ejecutar el mismo mensaje pero con diferentes datos de entrada.